Nada, buenas noches a todos chicos, espero que se encuentren bien. El objetivo del CIPAS de hoy es hablar un poquito del tema de modelación. Listo. Específicamente vamos a hablar no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de ejercicio. Listo, o sea, el objetivo es hacer un ejercicio como tal. Entonces, yo aquí les traigo unos ejemplos y específicamente un circuito. Básicamente, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Tener un circuito en donde básicamente vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales o el modelo del sistema en representación de espacio en el tiempo y luego lo vamos a dar en frecuencia. Listo. Y al final, pues el objetivo de si no alcanzamos es en espacio de estado. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos un circuito con dos mallas. Tenemos tres elementos pasivos que son las resistencias, R1, R2 y R, 2 ohmios, 3 ohmios y 3 ohmios, y dos elementos activos que son L1 y C1. Entonces, antes que nada, antes de empezar a usted a hacer reducción de circuitos, hacer ejercicios pues raros, usted lo que primero que tiene que hacer es hacer un análisis de cómo es su circuito. Y lo primero que tiene que identificar es cuántos elementos activos tiene. En este caso va a tener un condensador y una bobina. Ese condensador y esa bobina van a estar relacionados con las variables de estado del sistema. ¿Y eso qué va a implicar? Que mi sistema va a ser un sistema de segundo orden porque tiene dos elementos que almacenan energía. Recuerden que el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico y la bobina en forma de campo magnético. Entonces, para el condensador, la variable que se define es el voltaje, mientras que para la bobina es la corriente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a llamar las variables de estado. Le voy a poner X1, X2. Profe, ¿puede haber sido primero la I? Sí, o sea, IL puede haber sido X1 y B sub C puede haber sido X2. No pasa nada, no está malo. ¿Listo? Profe, y si mi circuito tiene dos condensadores, entonces son dos voltajes. El voltaje del condensador 1 sería X1, el voltaje del condensador 2 sería X2. ¿Listo? De ahí para adelante, ¿qué sigue? Pues todo lo que ustedes vieron y aplicaron en su curso de análisis de circuitos. Y es que leyes de Kirchhoff. Listo. Básicamente que vamos a utilizar tres cosas y las anoto por acá. Vamos a utilizar leyes de Kirchhoff, que son dos, ¿cierto? Y ley de Ohm. Es lo único que necesitamos, chicos, para resolver este problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolver esto por corrientes de malla. ¿Listo? Vamos a resolver esto por las corrientes de malla. Entonces vamos a plantear una voltaje, una ecuación para la malla 1 y una ecuación para la malla 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Por ley de Ohm podemos saber el voltaje en R1, R y R2. ¿Sí o no? Ley de Ohm, ¿qué nos dice? En una resistencia, ¿cierto? El voltaje que cae en una resistencia es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia. Esto es ley de Ohm. Sí, profe, hasta ahí no has dicho nada raro. Esa es la ley de Ohm. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, claro, la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que si yo conozco la corriente que pasa por la resistencia, pues yo puedo calcular el voltaje de la resistencia. Entonces, conclusión, puedo calcular el voltaje en R1. Esto hagámoslo transparente. Esto mandémoslo al fondo. Sí, ¿cierto? Esta también la podemos conocer. Que es, este es el voltaje que cae en R1. Este es el voltaje que cae en R. Y por ahí está el de R2. ¿No lo tengo por ahí anotado? No lo tengo anotado, entonces anotémoslo por acá.
Sería el voltaje R2 y R2 y R2. Entonces, eso me dice la ley de Ohm. Listo. El profe, ya la tengo clara. La ley de Ohm es básica, es sencilla. Yo creo que ahí no tenemos problemas, ¿cierto? ¿Saben qué va a hacer? Voy a trabajar más bien sin relleno. Me parece que es más fácil de trabajar, ¿cierto? A ver, voy a insertar cuadrados, pero sin rellenos. Ja, listo. Ahora, señores, ¿qué me dice la ley de Ohm? Perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. Básicamente, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0 y que la sumatoria de voltajes en un nodo es igual a 0. ¿Listo? Recuerde que un nodo es esto, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a designar sentidos de las corrientes, ¿cierto? Quiere decir que la sumatoria de estas corrientes que entran a este nodo es igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a plantear primero la malla y la malla 2 luego. En la malla 1, ¿qué nos vamos a encontrar? Que el voltaje de la fuente, ¿listo? Que el voltaje de la fuente, que sería en este caso B1, corrijamos esto. Entonces sería B1. ¿Cierto? Es igual al voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R más el voltaje que cae ¿en dónde? En L1 o en la bobina. Listo. El voltaje que cae en estas dos cosas las conocemos, ¿cierto? Porque el voltaje que cae en R1, mírenlo acá, es IR1 más R1. ¿Sí o no? Bueno, aquí te faltan unos pasos. Digamos que este ya lo sé. Listo. Ahora, el voltaje en R1. Voy a calcular qué es IR1. Listo. ¿Cómo a calcular IR1? En términos, recuerden que solamente tenemos que dar términos del voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Entonces, ¿qué va a hacer? Sumatoria de corrientes igual a 0. ¿Sí o no? Mire que esto entra y estas dos salen de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que IR1 es igual a IL más IC. ¿Hasta vamos bien? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Primero y una con Carlos Lozano, qué pena. Profesor, es que tengo una pregunta. Señor. Este ejercicio es similar al que nosotros tenemos, pero yo veo que la salida de este ejercicio es el condensador. Lógicamente No, nosotros no damos... señor, no señor. Aquí la salida no la hemos definido todavía. Aquí Ah, la yo salida pensé... puede ser el voltaje de la bobina. Ojo, que esté más a la derecha no quiere decir que sea la salida. Falso. Falso de toda No, falsedad. Yo puedo lo que decir, pasa es que yo asistí al CIPAS de otra profesora y ella había dicho que la salida era el condensador. está bien. Y el ejercicio de la otra profesora, la salida puede ser el condensador. Pero a lo que me refiero es, la salida puede ser lo que tú quieras. Y ahorita te voy a mostrar Ah, que eso es lo listo. que me cambia. Básicamente, recuerda que nuestro objetivo al final es llegar a algo de esta forma. Es llegar Ah, a listo. algo de x punto igual a x más bu. ¿Sí o no? O sea que en este momento todavía no importa la salida. No, porque todavía no nos han dicho Ah, cuál es la listo. salida. Cuando nos diga el momento de que es la salida, ¿cierto? Entonces ya puedo calcular y. Y es igual a una matriz que se llama cx más du, que por lo general d es 0, por lo menos esto es 0. Pero hasta que nos digan que la salida, yo no puedo calcular esta ecuación. Esta sí,
Porque esta ecuación no me da la salida. No sé si me hago entender. Sí, señor, sí, le entiendo ahí. Perfecto, perfecto. Entonces vuelve y juega. Entonces la salida puede ser o el voltaje en el condensador o la corriente de la bobina, cualquiera de las dos, o una combinación de las dos, ¿cierto? Ay, profe, ¿y cómo así? Sí, usted, vea, se lo pongo así, usted puede tener o un medidor de voltaje, o puede medir, o puede tener un medidor de corriente. Ya es que la salida va a depender del sensor que usted tenga. ¿Sí me va a entender? Sí, señor. Profesor, y en caso que el condensador fuera una resistencia como de pronto el ejercicio de nosotros, Entonces, BR1 sería igual a IL más IR, digamos que ahí está una entonces, resistencia 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto no es un condensador, sino una resistencia, en vez de este C1, fue una resistencia, entonces usted ya lo que tiene es un sistema de primer orden. Entonces solamente van a quedar con una única ecuación diferencial. Aquí vamos a quedar siempre con dos ecuaciones diferenciales. ¿Eso es claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, ya tenemos IR1. Listo. Pero, ¿qué más sabemos nosotros? ¿Cierto? Que puedo reemplazar esto que está acá. O sea, la corriente IR1 la puedo reemplazar acá, ¿cierto? Y al hacer ese reemplazo, pues obtengo esta ecuación, ¿sí o no? Entonces, ¿para dónde voy con esto? De cierta forma, miren que ya empecé a relacionar el voltaje de R1 en términos de BC e IL. IL puede quedar, ¿sí o no? Porque es una variable de estado. Pero IC estorba. Profe, ¿y R1 por qué no estorba? Porque R1 es un valor que yo conozco, chicos. ¿Listo? ¿Qué no conozco yo? IL ni IC, pero IL es una variable de estado, ¿vale? Acá, entonces esa no la tengo que cambiar. ¿Qué me tengo que cambiar? IC. Necesito saber cómo es la corriente de un condensador. Si ustedes empiezan a investigar, la corriente del condensador está dada por el condensador por la derivada del voltaje en el condensador. Listo. Esa es la ecuación de la corriente en un condensador. Para nuestro caso, el condensador vale 3, entonces basta con poner 3 de BDC dt. R1 lo conocemos, sí, es 2. O sea que aquí podría ir perfectamente un 2. Ahora, ¿qué hacemos? Pregunta. Si yo reemplazo este I sub C acá, me va a quedar B sub C. B sub C es una variable de estado. Sí, mírela acá. Entonces miren que cuando yo reemplazo esto acá, encuentro esta ecuación. Entonces, BR1, que está acá, ya está en términos de I sub L y de B sub C. Conclusión, vamos bien. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta BR y BL, porque BR ni BL ni es B sub C ni es I sub L. Entonces vamos a trabajar con BR. ¿Listo? Entonces, sabemos BR por ley de Ohm que es igual a IR por R. ¿Sí o no? Vuelve y juega. Que aquí nos estorba. Profe, nos estorba IR. Entonces, IR, mire que la corriente que pasa por acá es la misma corriente de ¿qué? De la bobina. Entonces yo puedo reemplazar IR por IL y me queda esta ecuación. Pregunta, chicos. ¿Esta ecuación ya me relaciona las variables de estado? Sí, profe, veas por IL. Entonces, conclusión. Ya tenemos este término y este término. ¿Sí o no? Es más, lo voy a poner de otro colorcito para que los identifiquemos. Este lo voy a poner más bien como rojito. Ah, pero no me lo rellenes. Sin relleno. Y este va a ser como rojito. También. ¿Qué nos falta? El BL. Entonces, ¿qué es un voltaje en un condensador, chicos?
Ustedes investigan que el voltaje del condensador es L por DI de L de T. ¿Y DI L es una variable de estado? Sí. Conclusión. Ya tenemos BL en términos de ¿qué? De variables de estado. Y reemplacemos. Entonces reemplacemos A, B y C en la ecuación. ¿Sí o no? A, hazlo acá. Más B, más C. ¿Sí o no, chicos? Sí, Pregunta. profesor. Esta ecuación solamente puede estar, ojo, solamente puede estar en términos de las variables de estado y las entradas. La entrada en este caso es ¿qué? La fuente de voltaje B sub 1. Conclusión, ya llegamos a la primera ecuación. Me falta la segunda ecuación. Yo lo que quiero, antes de pasar a la segunda ecuación, que es la segunda malla, necesito que me digan si quedó claro este procedimiento acá. ¿O alguien tiene alguna duda? Profesor, pues a mí me quedó claro porque ya la había alcanzado, pero quise reforzar y ya hice la ecuación de la malla 1, pero no sé, o sea, en la malla 1 a mí me dan 3 términos porque nosotros tenemos 2 condensadores. Por lo regular siempre dan 3 términos o dan menos. Vuelve y juega, o sea, no se trata de que en 2, 3 términos va a depender de la parte numérica. Lo importante siempre es que la cantidad de ecuaciones diferenciales va a ser igual a la cantidad de sistemas activos que hay, de componentes activos que hay. ¿Listo? Ah, listo, listo, listo. Ya lo entendí. O sea, la ecuación es de acuerdo a los... Sí, ya lo entendí. Listo. Entonces, antes de pasar a la segunda slide, vamos nosotros a plantear, sin ver el resultado, de cómo sería la ecuación de la malla 2. Entonces, profe, muy sencillo. Sería el voltaje, ¿cierto? El voltaje en... bueno, hacémoslo bien, escribámoslo bien. El voltaje en R más el voltaje en L más el voltaje en L es igual a ¿qué? Al voltaje en R2, ¿cierto? Más el voltaje en C. Esa sería la ecuación de la malla 2. ¿Sí o no, chicos? Entonces, vuelve y juega. Nos hacemos la misma pregunta. Tenemos 4 términos. ¿Cuáles de estos 4 términos son variables de estado o entradas? Profe, solamente el último. Vea que es B sub C. Conclusión. Se tiene que hallar una ecuación para BR, BL y BR2 que dependan de las variables de estado. ¿Sí o no? Pastel. Usted ya tiene BR. Vea que BR es 3 y sub L. ¿Qué le falta? BL. No, profe, BL ya lo tengo. Correcto, pastel. BL ya lo tiene. Conclusión. ¿Cuál le falta hallar? ¿Qué fue el audio? Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, ahí le escuchamos. Pero se escucha diferente, ¿ok? No, ahí se escucha bien. Sí. Bueno. De todas maneras, denme un segundo, yo miro una cosa acá. Espera un momentico, yo veo algo, chicos. Ti, 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 ti. No, estamos bien con el micrófono. Vuelvo a compartir. Te le estaba diciendo ya. Tenemos 4 términos de la malla 2. Este B sub C chuleado porque vale el estado. BR chuleado, valo acá. BL chuleado,
Véalo acá. ¿Qué nos falta? Profe, BR2 nomás. Pero BR2 nosotros tenemos la ley de Ohm. ¿Sí o no? ¿Quién nos estorba de acá? IR2. ¿Sí o no? Donde IR2 es lo mismo que ¿qué? Que I sub C, ¿o no? La corriente que pasa acá, la misma corriente que pasa acá. Pero I sub C sí lo tenemos. I sub C sí lo tenemos. Véalo acá. Entonces reemplacemos. Sería 3 derivada de esto por R2. A ver, va a correr un poquito las cosas. Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Y R2 es conocido. R2 es ¿cuánto? Es 3. O sea que 3 por 3 es 9. O sea que puedo ahorrar esto. Esto es un 9. Conclusión. Ya tengo todo, ¿no? Entonces puedo reemplazar todas las variables. Entonces voy a reemplazar esto por acá. Más que esto por aquí abajito. Vamos a ver si me cabe el espacio. Ya estoy abusando del espacio, pienso yo. Yo siento que ya estoy abusando del espacio. Corramos esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Esto por acá. Esto para acá. ¿Sí o qué? Sencillo. Comencemos a reemplazar. BR. ¿Qué era BR? 3 y L. Entonces, dalo ahí. ¿Qué era BL? 2 y L por esto. ¿Sí o no? ¿Qué era BR2? Profe, pues esto. ¿Y B sub C tiene que reemplazar? No. Conclusión, ya encontramos la segunda ecuación diferencial del sistema. Ahora, esta forma como estamos mostrando las ecuaciones diferenciales, chicos, no es lo ideal. Esta no es la forma ideal de mostrarlo. Entonces, otra vez voy a anotarlas por acá. Ecuación 1, ecuación 2. Y lo que voy a hacer es duplicar esto. Listo. Y voy a borrar todo esto. Chao. Clear all drawings. Chao. 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 Ya vimos que llegamos a eso, ¿cierto? Pero, profe, nos acabaste de decir. Bueno, acabaste de decir que esta no es la forma más adecuada de presentar las ecuaciones. Y es cierto, no se deberían de presentar así. El objetivo siempre es representarlas como ecuaciones de primer orden, dependiendo de la variable de estado. Voy a copiar la variable de estado acá. Esa se me la va a traer. Profesor, qué pena, ¿puedes repetir de pronto? Se te escucha mucha bulla, se te escucha mucha bulla detrás, mucha. Sí, lo que pasa es que acá estoy en la oficina, qué pena. ¿Puedes repetir de pronto el análisis de la segunda malla? El análisis de segunda malla es muy sencillo. Hay que calcular la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, sumatoria de voltajes en la malla es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje de la resistencia, que es este, más el voltaje del condensador, que es este, es igual al voltaje de la resistencia, que es este, por el voltaje del condensador, que es este.
De ahí sale el análisis de la segunda ecuación. Listo. Pero lo que les decía a ustedes es que el objetivo no es presentarlo de esta forma. Esta forma es un poco desorganizada. El objetivo siempre es presentarlo como la derivada de una variable de estado en términos del tiempo despejando. ¿Listo? Y lo mismo con la otra. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a despejar de acá las variables de estado. Entonces vamos a coger la ecuación 2, por ejemplo. Y vamos a despejar. Listo. Despejemos rápidamente. Es muy sencillo. Paso esto para el otro lado. Como un signo negativo. Carajo. Chicos, cuidado con las palabras, por favor. Listo. O podríamos despejar de CDT. O sea, también podría coger y despejar el voltaje. Cualquiera de las dos está bien. Listo, podría despejar el voltaje, entonces queda aquí menos B sub C. Que es igual a esto. ¿Sí o no? Cualquiera de las dos puedo despejarla. O de BCDT o de ILDT. Listo. Voy a dejar despejado completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que este 9 tiene que pasar a dividir a cada uno de estos términos. Listo. Entonces vamos a pasarlo a dividir. Ah, bueno, voy a hacer otro truco y voy a poner esto para la derecha para que sea más bonito. Voy a ponerle igual acá. Listo. Y paso el nuevo a dividir. Entonces el nuevo a dividir básicamente queda 3 dividido 9, eso es un tercio. Entonces voy a poner aquí un tercio. Fracción. Bueno, aquí 3 y arriba 1. Y estos 2 novenos. Fracción 9, 2. Y aquí sería simplemente menos un noveno. Listo. Entonces ya tengo esto. Sin embargo, la ecuación me sigue quedando con la derivada. Pero ya vamos a utilizar esto en la ecuación 1. Listo. Entonces esto es la mar 2, esto es 1. Entonces, y esto es la mar 3. Paso a seguir. Vamos a reemplazar 3 en 1. Listo. Para que quede todo en términos de la derivada del voltaje del condensador. Vamos a hacer eso. Voy a escribir un textico por acá para que no nos olvide. Insertar cuadro de texto. Reemplazamos 3 en 1. ¿Sí o qué? Reemplazar 3 en 1 debe ser supremamente sencillo, al menos en computador. Porque yo lo que hago es borrar este pedacito de acá, ¿cierto? Poner unos cuantos paréntesis. Hacemos esto de estos paréntesis y corto todo esto y me lo traigo. Sencillo. ¡Ah! ¿Sí o qué? Es que en computador es muy fácil reemplazar, profe. Pregunta, ya nos queda todo en términos de una sola derivada, que es ILT de T. Entonces ya puedo agrupar esos términos semejantes y despejarlos. ¿Qué sigue aquí? Tema algebraico, no más chicos. Entonces voy a agrupar los de ILT. Entonces, esto básicamente entra acá. Y tercera de esto es 2, tercera de esto es 3. 2 por 2, 4. Entonces queda 4 tercios. Más 2. 4 tercios más 2. Ah, bueno, si que hagámoslo paso por paso. Metamos esto acá. Esto acá quedaría 6 dividido 3 da 2. Entonces puedo destruir esto. Esto quedaría 4 tercios. Y este quedaría 2 tercios. ¿Sí o qué? Y ya puedo destruir este paréntesis. Que ya me comí ese término. Paso a seguir.
Agrupo términos semejantes. Entonces, por aquí voy a poner una rayita. Seguimos por acá. Entonces, 5 más 2 da 7. Entonces puedo eliminar uno de estos y poner 7 acá. 4 tercios más 2 da 10 tercios. Sí, ok, 3 por 2, 6, 10 tercios. Aquí puedo eliminar este acá. Y este sub C es un del estado, entonces no pasa nada, se puede quedar ahí. Paso a seguir despejar de la derivada nomás. Entonces voy a despejar la derivada. Entonces elimino todos estos de acá. Elimino estos de acá. Pongo el igual. Queda, todo lo pasé para el otro lado, entonces queda BT. Queda BT a este lado. Queda menos 7 y L. Y esto quedaría positivo. Más 2 tercios. Listo. Y ya hay que despejar esto este 10 tercios al otro lado. Hay que multiplicar por 3 décimos para todos lados. Multiplicar por 3 décimos. Queda aquí. Fracción. 3 décimos. Si ven que cometo algún error, me avisan. Aquí sería 7 por 3, 21. 21 décimos. Ay, ¿por qué no? ¿Dónde está la ecuación? La ecuación. Vemos este pedazo. 21 décimos. Y aquí sería 3, queda 2 décimos, mitad, un quinto. Un quinto. Y listo. Ya tenemos la primera ecuación. Listo. Ojo que esta es la primera ecuación. Nos falta la de la derivada del voltaje con respecto al tiempo en términos de las variables de estado y las entradas. Miren que aquí ya no quedó, chicos, derivadas. Solamente quedó la entrada y las dos variables de estado. Pues, o una combinación, chicos. No tienen que quedar las tres siempre, pero no pueden quedar otras diferentes. Listo. ¿Qué nos falta? Esta ecuación, ¿cierto? Encontrar la de la derivada del voltaje, que va a la acá. Entonces, mírela acá. Yo puedo coger esta ecuación, que es esta de acá, ¿cierto? Va a ser una flechita. ¿Y qué puedo reemplazar? Lo que vale de I de L. Entonces, copy-paste. Aquí ya sé que esto va a volar, pero voy a insertar un paréntesis. Y en este paréntesis va esto. Voy a aumentar el tamaño a esto. Listo. Empezamos a simplificar, destruyendo paréntesis. Entonces entra el 2 novenos acá. Entonces aquí empieza. Esto es... Para estos 2 novenos. Entonces aquí entra 3 por 2, 6. Aquí 90. Esto es 5 y 9 por 5, 7 por 3, 21. A ver, pues tiene tercera, ¿cierto? 7 por 3, 21, casi siempre. Entonces tercera 7, tercera 3. Entonces queda 7, 3, 1 y 5. 5 y 3, 15. Y arriba 7. Listo. Y aquí, pues no se puede simplificar. Esto sería 2,45 avos. Igual valídenme, chicos. De pronto me equivoqué ahí multiplicando o algo. Creo que está bien. A ver, revisemos de tomar otra vez. Esto sería 1, 3.
1, 5. Ah, eso se puede simplificar acá. Qué pelota. Porque esto es tercera 3, tercera 1. 1, 5. 5. O sea que esto es 1 y esto es 5. 3. Sí. Creo que ahí sí es lo más simplificado que puede estar. Mm. Sí, sí está bien. O no, aquí es 15. A ver, mitad, mitad 5. Y esto es 3, 5 por 3, 15, sí. No, aquí es 15. Chicos, hablen, que no me esté equivocando ahí haciendo una suma. Ta, ta, ta. No, yo creo que está bien. Sí. Tutor, buenas noches. Allí Buenas cada noches. término se puede simplificar por individual. ¿Qué Sí, fue lo porque que es que, tenía? sí, porque yo pasé a multiplicar este 2 novenos con cada uno de estos. Y luego puedo simplificar cada uno aparte hasta donde Sí, más me... claro. Sí, Ah, ok. claro. Ahora, agrupemos términos. Ah, bueno, este paréntesis ya puede quitarse, ese paréntesis ya no tiene sentido. Voy a borrar el paréntesis. El paréntesis ya no tiene sentido. Y va a agrupar términos semejantes. ¿Sí o qué? Entonces sería 1/3 menos 7/15. A ver, yo borro todo esto. Y vamos haciendo despacio. 1/3 menos 7/15, factor común 5, ¿cierto? 5 por 3, 15. Entonces, si aquí da 5, menos 7 a menos 2. Aquí sería 2 menos 2/15. Porque sería este con este. Ahora, B sub C. B sub C. Vamos con B sub C, que sería 2/45, ¿cierto? 2/45 menos 1/9. ¿Sí o no? Entonces, factor común, 45, porque 9 por 5 da siempre 45, ¿sí o qué? De 2 menos 9 por 5, 45, sería menos 3/45, me da a mí. 15avo. Menos 3/15. Menos un 15avo. Para estos dos términos, para la resta de estos dos términos. Sí, 2,45. Ah, bueno, sí, 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 me da Bueno, menos. Sí, 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 tenés razón, porque me da menos 3/45, ¿cierto? Que tercera es 1 y tercera es 15, sí, señor, menos un 15avo. Menos un 15avo. Muy bien. Y esto que sería más un... Esto sí se copia tal cual, porque no hay otro término semejante. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Tenemos las dos ecuaciones. Hasta ahí es el modelo en el tiempo. Eso es el modelo en el tiempo. Esto es, digamos que lo más complejo de la actividad. Porque pasar a esto al dominio de la frecuencia es lo más sencillo del mundo, chicos. Pero supremamente sencillo. ¿Listo? Vamos con cómo transformarlo a el dominio de la frecuencia. Entonces, para el dominio de la frecuencia, ahí sí necesita saber cuál es la salida. Porque nuestro objetivo es encontrar la función de transferencia. Y la función de transferencia nos dice la salida sobre la entrada. Si no sabemos cuál es la salida, entonces no podemos hallar la función de transferencia. Entonces, podemos trabajar, chicos, otra vez les digo, podemos trabajar la salida como la corriente
de la bobina o el voltaje del condensador. La que ustedes quieran trabajar. ¿Cuál trabajamos? Creo que sería el voltaje del condensador. Más como ¿Quiere- parecido. Nosotros quiere- tenemos. Aquel que usted quiera, el que más le parezca a usted. ¿Quiere trabajar voltaje del condensador? No hay lío. Sí, señor. Trabajamos voltaje del condensador. Entonces, voy a eliminar todo esto. Clear all drawings. Y simplemente voy a dejar las ecuaciones finales que encontramos. Que es ecuación 1 y ecuación 2. Ay, ¿por qué no me la trajo? Ah, es que está súper larga. Hasta ahí. Hasta un poquito más. Entonces, cuando nos preguntan la función de transferencia, usted tiene que entender, chicos, que la función de transferencia hace referencia a encontrar la salida sobre la entrada. Usted me acaba de decir que la salida es el voltaje del condensador. Entonces, va a ser el voltaje del condensador en términos de S. Esto no es subíndice, esto es en términos de S. Sobre la entrada, que en este caso es el voltaje de la fuente. Esta es la función de transferencia, chicos. Esto. Porque usted me dijo que quería trabajar el voltaje del condensador como salida. Listo. Conclusión. Empecemos a transformar estas ecuaciones del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Qué hay que tener claro? Muy sencillo. Cuando estamos hablando de función de transferencia, vamos a asumir que las condiciones iniciales del sistema son 0. Y que la transformada de Laplace, ojo, pues va, pues esto es súper sencillo. La transformada de Laplace de una derivada de una derivada con respecto al tiempo de x, supongamos que es respecto al tiempo, ¿cierto? Es igual a S, por x de S. Y esto para la derivada de primer orden. La derivada de segundo orden, muy sencillo, es S a la 2. Entonces sería la segunda derivada, la derivada de segundo orden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto. Derivada 2. Y aquí dt 2. ¿Y cómo creen que sea la derivada tercera de una variable? Pues sería S a la 3 por x de S. Listo. Vamos a aplicar Laplace a esto. Empecemos. Ah, bueno, esto en realidad sería Laplace, ¿cierto? O sea, para ser más técnico sería esto el Laplace de esto. Pues que la ecuación esté bien, ¿sí o no? El Laplace, para que esta ecuación tenga sentido. El Laplace de esto. Esto. O sea, Laplace de la derivada de x con respecto al tiempo es s por x de y el Laplace de la segunda derivada de x con respecto al tiempo es s al lado de x de s. Entonces, apliquemos Laplace aquí a ambos lados. Entonces, aplico Laplace. Extiendo esto. Aquí inserto llaves. Vamos a copiar esto porque esto lo vamos a utilizar mucho. Aquí, aquí y aquí. Listo. Como Laplace es un operador lineal, pues básicamente el Laplace de ambos lados no es más que el Laplace de cada uno de los términos. Listo. Entonces, ¿qué es el Laplace de la área de L? Véalo acá, ya se lo imaginan. ¿Sería qué? S
S por IL de S. ¿Sí o no? Y la derivada de esto, pues de una constante sale. Entonces básicamente queda de BS. Borro esto ya. Aquí vuelve y juega lo mismo. Ya estoy en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, perdón. Y eso también en el dominio de la frecuencia. Sencillo. Listo. Ya apliqué la plaza acá. Vamos a aplicar la plaza acá, chicos. Listo. Entonces, aplico la plaza. ¿Qué queda acá? S, BS. Aquí sería en términos de S. Aquí en términos de S. Y aquí ya en términos de S porque apliqué la plaza. ¿Sí o no? Entonces, pues, tenemos dos ecuaciones ya en términos de S. Dos ecuaciones en términos de S. ¿Para dónde voy, profe? Válo acá. ¿A dónde va usted? Encontrar esto. Usted puede arrancar de acá para acá o de acá para allá. ¿Cierto? Para cualquiera de los dos lados. Mire que aquí, por ejemplo, le estorba esta IL y LS porque LS no puede aparecer. ¿Sí o no? Entonces yo lo que puedo hacer es despejar de aquí IL y LS para luego reemplazarla acá. Vamos a eso rápidamente. Entonces, básicamente esto pasa al otro lado positivo. Hicieron más. Esto pasa al otro lado positivo. Demasiados signos. Luego, ¿qué hago? Simplifico. El factor común, perdón, ¿cuál simplifico? Factor común y LS, ¿cierto? Y despejo esto de acá. Esto ya queda en fracción. Todo esto sobre esto. ¿Sí o no? Y ya puedo reemplazar esto acá. Voy reemplazando esto acá. Ópale. Pero esta L, ¿por qué está tan cansona? Dejémosle ahí. No sé cómo quitar esto. Estoy que borro todo esto. Más fácil. Y vuelvo a meter el 2/15 ahí. Más fácil. Y aquí meto unos paréntesis y los paréntesis va todo esto. Paquete. Chicos, y como se nos acabó el tiempo, de ahí que sigue, simplemente despejar para encontrar de esta forma. ¿Eso qué les debe dar? Yo lo tengo por aquí más adelante. Cuando ustedes hacen esa operación matemática y deben llegar a esta ecuación. Listo. La ecuación solamente terminará en términos de S, chicos, vea. S y constantes, pues, ¿cierto? Pues no va a aparecer más variables que otra variable, no.
No, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Chicos, si no hay dudas e inquietudes, espero que les haya servido. Tutor, Es- buenas noches. Buenas noches. Tutor, es que yo tengo una inquietud. O sea, es que mis compañeros sí no han publicado nada. Yo en ese caso, ¿qué puedo hacer? O sea, ni siquiera ni siquiera escribiéndoles ni publicándoles el número pues, para hacer un grupo de WhatsApp para sincronizarse con el trabajo. Y sí, ¿qué puedo hacer? Más que todo es en el segundo ejercicio, porque O sea, el eh, objetivo, a ver chicos, yo quiero aclarar esto. O sea, el objetivo es, yo sé que a veces las personas no aparecen. Entonces, mi recomendación es lo siguiente. Recuerden que hay unos puntos que son colaborativos. El trabajo colaborativo, eh, para que se constituya colaborativo, tiene que ser al menos con una persona diferente de yo. O sea, yo con yo no puede ser, ¿cierto? Eh, mm, para que sea colaborativo no implica que tienen que ser los 5 del grupo. Entonces, mi recomendación es, paso 1, tratar de al menos conseguir un compañero adicional para trabajar en equipo. Con uno ya hay trabajo colaborativo, porque son 2. ¿Listo? Paso B, si faltando muy poquito tiempo para el cierre, ninguno apareció, entonces procede a avisar en el foro diciendo, como nadie apareció, voy a proceder a entregar mi trabajo de forma individual. Pero cuando digo poquito tiempo, es por ahí, no sé, 3 o 4 días antes del cierre de la actividad. Listo, pero todavía estamos a tiempo, pues, ¿cierto? No sé si te aclara la duda. Tutor, yo creo que todos presentamos como el mismo inconveniente. Por ejemplo, yo apenas abro el foro, yo pongo ahí el número de celular en el foro. En el trabajo pasado ningún compañero escribió nada, por eso estamos igual. Nadie escribe nada, ni el WhatsApp, ni nada. Pero les digo, chicos, o sea, traten, vuelvo y les digo, de utilizar los foros para no necesariamente hablar por celular, ¿cierto? O darse el número, no necesariamente tiene que ser así. Con que de cierta forma se estructuren utilizando los roles. Recuerde que no hay roles. Básicamente llega yo y el compilador, entonces yo digo, bueno, yo voy a proceder a hacer la compilación de los trabajos que se han presentado hasta 2 o 3 fechas, 2 o 3 días antes, y luego a presentar el compilado. Entonces mira que ya hay algo de trabajo colaborativo, aparte de que no se hablen pues directamente por celular, ¿sí me entiendes? Porque igual el campus virtual objetivo es ese, presentarles como ese espacio donde pueden ver los aportes de los demás y de cierta forma generar un trabajo colaborativo en el sentido de que, o sea, en el mundo ideal sería que se reunieran, ese es el mundo ideal. En el mundo ideal fueran los 5, ¿cierto? Yo sé que eso no pasa, pero yo he visto varios de ustedes que no todos presentan lo mismo, que básicamente logran coordinar con una persona adicional. De los 5, 2 se ponen de acuerdo, está bien, no pasa absolutamente nada. Y si ya hasta el final de la fecha ninguno aparece, pues nada, lo presentan solo, no pasa nada, ¿cierto? Pero eso sí, aclarando dentro del foro que voy a presentarlo solo, porque no haya aparecido en las primeras semanas, no. Porque ellos también tienen que entender, chicos, que hay mucha gente que aparece en los últimos días, ¿cierto? En la última semana. Entonces, el mensaje o sea, trate al menos de darse el rol, si usted es una persona que es muy juiciosa, darse el rol de compilador. De tal manera que cuando los chicos a últimos momentos estén participando, usted es el que compile el trabajo para presentarlo de forma grupal, ¿cierto? Ah, profe, pero no logramos reunir. Bueno, no pasa nada. No es lo ideal, no es lo ideal, no es lo ideal, pero sí es importante eso. ¿Listo? Por eso, inclusive si usted lo notan, chicos, la parte colaborativa es un puntaje bajo. O sea, constituye más o menos por lo general siempre por ahí el 10% de la nota.
Pero como profesionales y dentro del perfil de ustedes como ingenieros, se declara que ustedes tienen la capacidad de trabajar en equipo. Y ustedes ustedes lo deben de saber, muchos de ustedes trabajan, que es una habilidad que también se requiere dentro de las empresas. No simplemente yo presento mis resultados y ya. Listo. Chicos, si no es más, les agradezco la atención prestada y desearles una feliz noche. Listo. Tutor, muchísimas gracias. Un favor, la grabación la comparten por dónde, Sí, porfa. Y, sí, señor. La idea es subirla. Tengo que hablar con la directora para ver cómo estamos compartiendo esto, si por YouTube, si están en la nube. Déjame yo con la directora porque lo ideal es que también, pues, en general todos tengan acceso a eso, ¿cierto? Igual, chicos, para el trabajo es exactamente el mismo procedimiento. O sea, lo único que tienen que, pues, yo creo que a esta altura, s- temiendo de pronto equivocarse, ya estamos en el cuarto o quinto semestre, yo espero que ustedes como van ya en la mitad de la carrera, sepan encontrar una ecuación de un circuito. Porque a la larga son ingenieros de telecomunicaciones y electrónicos, ¿cierto? Y lo mínimo como ingenieros o próximos ingenieros de electrónica y telecomunicaciones es que sepan hacer un circuito. Lo mínimo, chicos. ¿Listo? Así que con toda, cualquier duda me vuelven a preguntar por Skype o por el foro. ¿Listo? Y feliz noche. muchísimas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.